Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a este evento del proyecto México Energía por un Bienestar Sustentable. Este proyecto es a través del consorcio CIDE ICM Agora Energy Vende, y dicho proyecto tiene como objetivo establecer una estrategia sólida y políticamente atractiva de desarrollo socioeconómico basado en energías renovables, aprovechando la abundancia y calidad de estos recursos en México para establecer un plan de crecimiento verde. La presente conferencia es el quinto evento y último evento que formó parte de una serie de eventos como que tienen como propósito socializar la importancia de la industria de la energía y la transición energética en el desarrollo económico del país. Ahorita me gustaría presentar al doctor Daniel Ventosa, director de división e investigador de la División de Economía del CIDE, para que nos pueda otorgar un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias. Ok, bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias por permitirme estar aquí a nombre del doctor Sergio López Ayón, director general del CIDE. Pues me gustaría pues darles la bienvenida a todos en este evento para ver los resultados del estudio que hicieron mis colegas de la División de Economía en conjunto con la Fundación Agora Energy Vende y Iniciativa Climática, eh, pues que creo que aborda un tema que no está de más volver ¿cómo se llama?, a insistir. Digo, es un poco sobre cambio climático y sobre todo sobre su vertiente en cuestiones de energía renovable. Yo creo que pues, todo lo relativo a energías renovables es pues un tema sumamente importante, no solo para México, sino para todo el mundo. Y en particular, creo que en la coyuntura en la que se encuentra México, pues es todavía más relevante este estudio que están por presentarnos. Tuve la oportunidad de ver un poquito de qué va este estudio y la verdad, pues mis felicitaciones a todos los que participaron en él. Creo que pues, no solo aborda un tema relevante, como ya dije, sino que además lo hace pues de una forma que es muy informativa. Es básicamente ver, yo no voy a adelantar nada, creo que no soy la persona adecuada, pero yo como lo entiendo es básicamente ver cómo le podría ir a México si abordara una estrategia en la que pues las energías renovables fueran la prioridad y no tanto como actualmente ocurre, pues que sean energías fósiles para alimentar pues todas las máquinas que actualmente nos proveen de energía. Entonces, creo que el estudio mide hacia pues todos los efectos en la economía principalmente y de bienestar, y pues de esto ya nos hablará mucho más Juan. En todo caso, yo celebro muchísimo que el CIDE haya podido participar y contribuir a un mejor entendimiento de todo lo que, en fin, de todo lo que implica las decisiones que estamos tomando en cuestiones de política energética. Eh, Creo que ya solo me faltaría añadir que, pues, a mí en lo personal, pues creo que me llena de orgullo saber que el CIDE en general y la División de Economía en particular está, pues no sé, digo, se beneficia de un grupo exageradamente competente en estas temáticas. Digo, tanto pues, Juan como Pedro como Héctor, y digo, eso es, digamos, lo que resalta en este proyecto, pero pues inclusive se podría aumentar el número de expertos en el tema que la División de Economía tiene, y pues me da muchísimo gusto que su expertise pueda ser pues empleada para alimentar y enriquecer la discusión en temas de energía renovable. Entonces, pues muchas gracias por permitirme dar estas palabras, en todo caso, y muchas felicidades a todos y pues por haber llevado a cabo este proyecto que espero que tenga muchísimo eco en la sociedad mexicana en general y pues obviamente en el sector en particular. Pues otra vez muchísimas gracias y pues como pues,
creo que no soy yo el actor principal de este evento, ni muchísimo menos, pues cedo la palabra para que esto pueda discurrir y nos enteremos más de este proyecto. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Ahora me gustaría darle la palabra al doctor Adrián Fernández Bermauns, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera en primer lugar agradecer y reconocer la presencia, pero también la gran oportunidad que ha tenido Iniciativa Climática de México para colaborar con dos extraordinarias instituciones con reconocimiento a nivel mundial. Nuestros entrañables amigos del CIDE, una de las más brillantes, distinguidas instituciones académicas y de investigación de nuestro país, con quien hemos tenido el gusto, la suerte de colaborar, y un agradecimiento muy especial a Philip y a nuestros amigos de Ágora, uno de los think tanks más importantes del mundo hoy en día en materia de energía, que además no solo están generando conocimiento de relevancia a nivel mundial, sino que de manera muy generosa, Philip y el equipo de Ágora siempre están buscando formas de colaborar, de contribuir a que instituciones de los países donde tenemos los grandes desafíos en materia de energía y de cambio climático podamos avanzar. Así que un reconocimiento y un agradecimiento muy especial, Philip, a ustedes en Ágora por permitirnos trabajar juntos. Creo que el momento en el que se presenta este estudio, este reporte, no podría ser más oportuno. Además, es un estudio de los primeros, si no es que el primero en su tipo, en donde explícitamente busca o buscó analizar cuáles serían las diferentes implicaciones de carácter económico en términos de Producto Interno Bruto, empleos, costos de la energía para los diferentes sectores productivos, etcétera, etcétera, asociados con diferentes escenarios o rutas de utilización de energías renovables, básicamente contrastando lo que es el gran potencial que tiene México, el posible cumplimiento de metas que nos hemos puesto de manera obligatoria en leyes como la ley de la industria eléctrica, los compromisos que tenemos en el Acuerdo de París, etcétera, en donde uno de los sectores más importantes para México, donde están las mayores oportunidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de manera costo efectiva, que es el sector de generación de electricidad, basado en gran medida en el uso creciente de energías renovables, cómo México puede o no aprovechar esta gran riqueza y las implicaciones económicas de no hacerlo. Y el contraste que claramente el estudio analiza, y escucharemos de esto en un momento más, de que las actuales políticas públicas en materia de energía no solo están atentando contra el medio ambiente, están atentando contra la posibilidad de cumplimiento de nuestras metas como país dentro del Acuerdo de París, sino lo que el estudio provee, y lo vamos a escuchar, es que hay implicaciones económicas importantes, implicaciones económicas negativas para el país. No nos conviene irnos por los combustibles fósiles, sino que hay mayores y mejores oportunidades de usar las renovables. Por último, para no extenderme, quisiera mencionar que la relevancia también de este estudio es que atiende al corazón de una pregunta, un planteamiento que se están haciendo todos los países en el mundo, especialmente los países del G20, y es: ¿cómo podemos recuperarnos económicamente de la crisis, de la situación de emergencia que se dio en buena medida causada por el COVID, también otros elementos, pero ahora que el desafío de los países es recuperarnos económicamente, qué políticas públicas, qué caminos, y en particular en el área de energía, deberíamos seguir para que esa recuperación no solo sea limpia, sea ambientalmente benigna, sino que también sea la más favorable en términos económicos, de empleo, de bienestar, de riqueza económica para el país. Así que mis felicitaciones al equipo del CIDE, como se ha mencionado, como mencionaba Daniel, un tremendo equipo de la más alta capacidad, y haber estado colaborando cerca de este equipo ha sido un gran privilegio para quienes estamos en Iniciativa Climática de México, así que estaremos muy atentos para escuchar
la presentación del estudio y al cual le daremos una amplísima difusión porque será de gran utilidad y además, como mencioné, no pudiera generarse en momento más oportuno. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora me gustaría darle la palabra al maestro Philip Hauser, asociado senior internacional y para América Latina de Agora Energy Vende. Adelante, maestro Philip. Bueno, antes de todo, muy buen día. Me alegro de estar aquí con ustedes celebrando aquí el lanzamiento de este reporte y agradezco a todos que están presentes para discutir la importancia de una transición energética sostenible e inclusiva para el desarrollo de la economía mexicana. Estoy muy orgulloso de poder haber trabajado aquí con la Iniciativa Climática de México, que ha llevado adelante este proyecto, y también con el CIDE, que, como ya se ha mencionado, ha agregado un gran conocimiento de principios de modelaje económico. ¿Por qué eso es importante? Yo he trabajado unos 20 años en América Latina y he visto, de un lado, la abundancia de recursos naturales renovables, energéticos, pero también de biodiversidad y otros. Pero también he presenciado la necesidad de un desarrollo económico, un desarrollo social, y aún más ahora en esta situación de la recuperación de la crisis de COVID. Después de mi experiencia de haber vivido y trabajado 20 años en América Latina, con toda esta historia que les he mencionado, me fui a juntar con Agora Energy Vende, que es un think tank que trabaja con soluciones para una transición energética que sea económicamente factible y benéfica para la sociedad. Y me surgió la visión de que un país como México, que tiene esta abundancia de recursos naturales, tendría que ser un país que se beneficia mucho más de esta tendencia de transición energética do que otros, porque simplemente hay una diversidad de energía solar, eólica, bioenergética, hídrica y hasta geotérmica, que es única en el mundo. Entonces, yo me dije, si algún país tiene como beneficiarse de esto en el ámbito económico, social, también ambiental, tiene que ser México. Y esto fue el principio de la idea de hacer un estudio para mostrar de forma cuantitativa cómo una trayectoria de desarrollo con las energías renovables podría traducirse en beneficios para la población. Ahora tenemos los resultados y estoy muy feliz de ver que los resultados son aún más positivos de lo que yo podría haber imaginado. ¿Cuáles son los principales mensajes? Creo que el principal mensaje es que la energía es esencial para el desarrollo social. Eso fue en el pasado, cuando la energía fue el petróleo, que fue muy importante para México, y va a ser en el futuro. Lo que cambia es que hoy sabemos que las energías renovables son las más económicas, son capaces de no solo atender las necesidades de la población hoy, pero de preparar y construir un país que tiene un futuro de largo plazo. Entonces, tanto la sociedad de hoy como las sociedades futuras tienen un gran interés que México y el mundo aprovecha esta oportunidad de recuperarse de una forma sustentada con soluciones limpias. Eso para mí es el principal mensaje técnico demostrado por el modelaje del CIDE. Ahora, ¿qué más falta? Evidentemente, falta ahora de traducir estos resultados académicos, técnicos, económicos, para la población. Lo que necesitamos es que la sociedad mexicana aproveche estos resultados para generar una política de Estado, donde el interés de la sociedad, el interés de un desarrollo social inclusivo,
en todo el país sea el norte para el desarrollo de una política energética que beneficia a todos. Y yo creo que para esto estamos aquí, para aprender de los resultados que se han generado y para discutir de qué forma estos resultados pueden influenciar la creación de una política del Estado para un futuro sustentable para México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Hauser. Ahora me gustaría pasar ya a los participantes con los participantes del proyecto, pero antes me gustaría decirles que al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta mientras están sucediendo la presentación o las reflexiones, nos gustaría que lo vayan poniendo en los iconos de preguntas y respuestas y ahí también se les contestará o al final las atenderemos, ¿no? Asimismo, me gustaría decirles que al final de las reflexiones compartiremos el resumen ejecutivo del trabajo que se realizó en este proyecto. Esperamos que en unas 3 semanas esté listo el documento final y con mucho gusto se los compartiremos a todas y a todos, pero al final de reflexiones, por lo pronto pasaremos al resumen ejecutivo, ¿no? Sin más que decir, me gustaría presentar al equipo del CIDE, que está conformado por el doctor Juan Rosellón. Él es profesor de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, así como investigador asociado de la German Institute for Economic Research, DIW Berlín, Alemania. También es Non-Resident Fellow en el Center for Energy Studies de la Universidad de Rice en Estados Unidos. El doctor fue miembro también del Consejo de Administración del 2014 al 2018 del Operador Independiente del Sistema Eléctrico Mexicano, CENACE, y actualmente es coeditor de la revista Economics of Energy and Environmental Policy y miembro del consejo editorial de The Energy Journal y del Review of Network Economics. Es un experto en regulación económica de redes energéticas. Sus reconocimientos a su investigación académica incluyen el Marie Curie Fellowship, la cuarta Raymond Joschisen Prize del Banco Central de Alemania, el Repsol YPF Harvard Kennedy School Fellowship, y en la primavera del 2017 ocupó la Cátedra de Estudios de México en la Price School of Public Policy de la Universidad del Sur de California. En enero del 2019 fue profesor visitante en la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, España. También tenemos con nosotros el doctor Héctor Mauricio Núñez Amortegui. Es profesor investigador titular en el Departamento de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es economista y recibió su maestría en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, en 2004, y su título de doctorado en Economía Agrícola y Aplicada en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en 2012. Su investigación se centra en las áreas de economía agrícola, de la energía ambiental y regional, y su investigación se ha publicado en Energy Economics, Energy Journal, Energy Policy y Agricultural Economics, entre otras revistas. También tenemos con nosotros al doctor Pedro Hansevich, que es coordinador académico de la maestría en Economía Ambiental del CIDE, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin-Madison, magíster en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Sus áreas de interés principales son organización industrial, economía de la energía y microeconomía aplicada. Su investigación se centra principalmente en el análisis del comportamiento de consumidores y empresas en mercados oligopólicos, con el objetivo principal de mejorar el diseño de regulaciones y políticas de competencia, cuidado del medio ambiente, entre otras. Ha publicado valiosos artículos en las revistas académicas, dictado numerosos cursos y diplomados, y ha trabajado como consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, de las Secretarías de Energía y de Economía de México, de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros organismos. Muchas gracias, equipo CIDE, y les cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, yo también me uno a este agradecimiento a todas las instituciones que estamos colaborando en este estudio. Y permítanme, pues, reiterar que las energías renovables ofrecen
grandes oportunidades económicas, en especial para nuestro país. Entonces, en este estudio, lo que hicimos fue estudiar escenarios de desarrollo sostenible y crecimiento verde en México, abordando temas económicos e institucionales clave. El análisis busca modelar y cuantificar los beneficios socioeconómicos comparativos de las estrategias nacionales. Si bien la perspectiva pudo haberse basado exclusivamente en resultados de la literatura sobre mitigación de gas de efecto invernadero, el objetivo también fue abordar asuntos más específicos sobre indicadores económicos, por ejemplo, como el crecimiento del PIB, competitividad, empleo, etc. Entonces, como mencionaba anteriormente mi colega, el director de la División de Economía, Daniel Ventosa, en el CIDE, en su División de Economía, tenemos desde hace varios años un grupo de académicos que efectuamos estudios basados en la evidencia científica sobre las oportunidades socioeconómicas de la transformación energética. Y lo que buscamos es comprender posibles estrategias de desarrollo económico impulsadas por las energías renovables. El objetivo del estudio que hoy presentamos y que elaboramos conjuntamente con ICM bajo el sponsorship de Agora Energy Vende es precisamente analizar el desarrollo sostenible y crecimiento verde en México basado en estas enormes dotaciones de energía renovable. Nuestro estudio busca modelar y cuantificar los beneficios económicos comparativos de estas distintas estrategias nacionales. El enfoque del análisis es maximizar bienestar social. Si bien, como mencionaba, el análisis tiene implicaciones sobre mitigación de gas de efecto invernadero, el objetivo de nuestro estudio es más amplio. Entonces, buscamos medir efectos sobre la economía y vamos a presentar más detalles sobre este asunto a continuación. Entonces, déjenme mencionar que el foco, como decía, es medir los efectos sobre la economía mexicana de la introducción masiva de energía renovable y la electrificación del transporte y la industria. Y entonces, esto lo hicimos a través de una estrategia de modelación en la que analizamos un modelo de equilibrio parcial y también un modelo más general para estudiar los efectos más generales sobre la economía. Entonces, sin más, quisiera cederle la palabra a mis colegas Héctor Núñez y Pedro Hansevich para que entremos en los detalles del estudio. Entonces, por favor, Héctor, si quisieras abordar el... Gracias, Juan. ¿Podemos pasar a la tercera, Fernando? Ya Juan nos introdujo a lo que estamos haciendo en este estudio. Les voy a dar una visión muy breve de lo que es este modelo de la primera parte del estudio, que es un modelo de equilibrio parcial para el sector de energía en México. Con este gráfico. Básicamente del lado derecho tenemos toda la oferta de combustibles fósiles, así como la oferta de electricidad renovable, energía renovable, que tenemos varias fuentes dentro del estudio. Estas ofertas constituyen pues, la oferta de combustibles para transporte, para calor en la industria y para la electricidad de todos los sectores en el país. Del lado derecho tenemos el lado de la demanda, como bien dijo Juan, pues es un modelo más económico que climático, donde tenemos demanda para combustibles para el transporte, para combustibles para el calor de la energía y toda la demanda de los sectores eléctricos de México. Esto es tiene pues las restricciones de las condiciones de vaciamiento del mercado y condiciones técnicas, restricciones técnicas, por ejemplo, sujeto a la capacidad de generación, a la capacidad de transmisión, aunque este modelo realmente no permite modelar día a día
el flujo de electricidad por hora. Entonces esta capacidad, digamos, este problema de transmisión en un tipo de modelos como este, que es un modelo más de largo plazo, pues resulta a veces de más. Se optimiza, como dijo Juan, el bienestar económico, el excedente económico de productores y consumidores, y al final los resultados nos permiten encontrar las cifras proyectadas de producción, consumo, precios y comercio, y hacer cálculos de bienestar y de contaminación, de daño ambiental, principalmente de gases de efecto invernadero. Un detalle del modelo es que es importante, que tal vez aquí no lo vamos a ir en detalle, es que está desagregado a nivel estatal en México, lo que permite ver algunos detalles regionales, pero pues por cuestiones de tiempo y de presentación vamos a ver los resultados más agregados. La siguiente, Fernando. Bueno, este modelo, como les decía, ese equilibrio parcial se enfoca mucho en el sector de energía, pero hemos hecho el esfuerzo de llevar más allá los resultados de este modelo para ligarlos a algunas cuentas nacionales como son producción y empleo, usando varios parámetros de la literatura y que también publica el INEGI. Ya al final les daremos un poco más de detalles sobre estos cálculos. La siguiente, Fernando. Bueno, con el fin de mostrar las ventajas de un México más renovable, pues hemos comparado como lo que sería la actual política del gobierno, que la hemos llamado 4T, donde pues hay cierta prioridad a más generación de electricidad con energías fósiles. Ese sería un escenario, y un escenario verde, que es el escenario alternativo, donde México es claramente dominado por las energías renovables, pues debido a su mayor ventaja, no solo ambiental, sino económica, y que este mismo crecimiento de estas energías trae un mayor crecimiento, pues, de los sectores que se benefician de las energías renovables. El modelo lo validamos para el año 2018, que es la información más reciente que tenemos completa disponible, y hacemos proyecciones para 2035 y 2050, que son años donde México tiene metas de energías renovables importantes, compromisos importantes. La siguiente, perdón. Bueno, como les decía, pues el problema de transmisión, que es un problema totalmente real, se sale como un poco del alcance de este modelo. Seguimos trabajando para incorporarlo mejor, pero de alguna forma incorporamos los costos de congestión, de transmisión, perdón, en la función objetivo. O sea, sí estamos penalizando por usar más o menos una línea de transmisión, dependiendo también pues, de las distancias y todo. El modelo, esto es importante ahora para cuando veamos los resultados, asume que los costos de energías renovables en el escenario verde decaen a una tasa más alta que en el escenario 4T, lo cual está pues, bien documentado en la literatura y múltiples reportes, que puede suceder esto por la competencia del mercado, porque sería un mercado muy grande, el cambio tecnológico, el aprendizaje, las economías de escala, la reducción de los precios de los insumos y los spillovers, el derramamiento hacia otras actividades, entre otros factores. Entonces la capacidad en el escenario verde va a ser mucho más alta y más barata que en el escenario 4T, justificado en esto, que como les digo, tiene totalmente sentido. La siguiente, perdón. Bueno, estos son partes, digamos, de los supuestos, los costos de las energías. Como les decía, las convencionales realmente no reducen su costo en el tiempo, mientras las renovables reducen sus costos en el tiempo de forma importante, como podemos, digamos, observar claramente como pasa con la solar.
Si comparamos los costos de hace 10 años con los de hoy, son significativamente menores. Y también un crecimiento importante de la capacidad. La capacidad es un parámetro externo del modelo tomado de fuera. Por ejemplo, podemos ver cómo la eólica pasa de una capacidad expresada en gigawatts hora de 134.000 a 332.000. Y del lado derecho tenemos los precios de los insumos, por si surgiera alguna pregunta. Si quieres pasamos a la siguiente, Fernando. Ok, entonces ya para ir al grano, los resultados para 2035 y 2050, los principales resultados del modelo, digamos, esta es la generación eléctrica. Estamos hablando que hacia el 2050, por ejemplo, en el escenario verde vamos a tener bueno, esta generación, la suma de las dos barras, convencional y renovable, pero estamos hablando de que la renovables va a implicar casi el 80% del total de la generación de la matriz eléctrica mexicana. Y aquí del lado izquierdo podemos ver, por ejemplo, cómo sería la composición. Digamos, en el 2050, la mayoría de la generación en la 4T es convencional, principalmente de ciclo combinado, usando gas natural. Todavía seguiría con una pequeña proporción de carbón y como iba aproximadamente el 20% renovables, o un poco más del 20%, obviamente. Y la última barra, el escenario verde en el 2050, pues vemos que la mayoría de la energía renovable vendría de eólica y solar, dado el potencial y la capacidad que estamos proyectando en el modelo. Y obviamente todavía es difícil por lo menos con estas proyecciones, pensar que el 100% renovable, estamos hablando de un 20% no renovable, principalmente vendrá de tecnología con ciclo combinado usando gas natural. Si quieres pasamos a la siguiente, Fernando. Bueno, esta es la demanda. Como les decía, o sea, esto tiene sentido de que estemos asumiendo que la demanda va a crecer mucho más en el escenario verde por el mismo cambio hacia las energías renovables. Esto mismo va a traer un crecimiento mayor de la demanda. Los parámetros iniciales provienen de un modelo más dinámico que tiene ICM, y pues estos son pues, los principales resultados de la demanda, sobre todo en el sector industrial y en el residencial. Bueno, realmente en todos los sectores vemos un aumento importante de la demanda, y vale la pena resaltar que en este escenario verde va a haber un importante componente de vehículos eléctricos, que es la última barra, que sustituiría parte del transporte que usa combustibles fósiles, y aparecería en este escenario verde. Es parte del supuesto importante, así como la electrificación también del sector industrial que sucedería bajo los supuestos que tenemos en este modelo. La siguiente, Fernando. Bueno, estos son los precios. Estamos hablando de disminuciones de precios obviamente dependiendo del sector. Estos son precios más como resultados, digamos, de las tarifas, ¿no? Para cada sector, de precios, pues en algunos casos, como el residencial, de más del 10% de ahorro cuando estamos en el escenario verde, pero recuerden que tenemos mucha mayor demanda, por lo tanto, no solo los consumidores están con un precio mucho más bajo, un precio más bajo, sino una demanda mucho mayor. Esto significa, en términos económicos, que se traslada el mayor excedente económico, que es mayor bienestar de los consumidores, como lo podremos ver en la siguiente lámina. Fernando, por favor. De nuevo, para fijarnos un poco más en el 2050, vemos el cambio en el bienestar, o sea, cómo pasamos del escenario 4T en la barra azul a la barra azul en el escenario verde, que es el excedente del consumidor, que está de todos estos consumidores, ¿no? De residenciales, industrial, comercial, agrícola, sector público,
Y pues separamos ahí la segunda barra, que es el sector de autos eléctricos, que también aparecería, aparecería, y por eso la tercera barra es la caída de los consumidores de transporte basados en combustibles fósiles. ¿Sí? Se sustituiría entre eléctrico y fósiles entre esas dos barras. Igualmente, pues los productores de electricidad, debido a la masificación de las energías renovables, tendrían mucho más excedente, porque también están importando mucho menos combustibles, por ejemplo, en este caso especialmente gas natural, para la producción de electricidad, lo que les implica un excedente mucho mayor. En suma, si quieres pasamos a la siguiente, Fernando. Estamos hablando de un excedente casi 70% más alto cuando comparando el verde con el 4T en la gráfica de la derecha, en las dos últimas barras. Esto básicamente debido al mayor excedente de los consumidores y también en cierta parte el mayor excedente de los productores eléctricos. El de la izquierda son las emisiones, o sea, el daño ambiental. Entonces podemos ver como en el 4T, pues por el mayor uso de combustibles, el daño ambiental es mucho mayor. Entonces este daño ambiental, asumimos un precio del carbono del CO2 de $32 por tonelada, y esa cifra, multiplicado por este daño ambiental, se lo restamos a la suma de todos los excedentes, ¿cierto? Entonces eso hace que el 4T aún se pueda desmejorar aún más por el mayor daño ambiental, que es obviamente parte de todo este excedente social que estamos hablando. Ya le dejo la palabra a Pedro, que nos va a hablar de las cuentas. Muchas gracias Héctor. Bueno, si quieres pasar, Fernando, a la próxima. Gracias. Digo, el modelo, digamos, de equilibrio parcial que nos acaba de presentar Héctor, da prioridad, digamos, a una modelación más precisa del sector energético, propiamente dicho, ¿no? Digamos, y aunque la aplicación de un modelo de equilibrio general computable no es el fin del estudio, justamente para no perder los detalles y la riqueza que nos brinda el modelo de equilibrio parcial que se centra, digamos, en el sector energético mexicano, ¿no? No solamente eléctrico, sino también de combustible, como ya lo dijo Héctor. Nosotros realizamos cálculos complementarios para tratar de evaluar los cambios potenciales que probablemente ocurrirán en la producción y en el empleo, digamos, comparando justamente los dos escenarios que estamos proponiendo, ¿no? El escenario verde versus el escenario de la administración actual o 4T, como le llamamos, ¿no? Y así, digamos, podemos evaluar el impacto de las diferentes combinaciones de generación de energía que tenemos y los diferentes niveles de electrificación bueno, sí, digamos, diferentes niveles de penetración de la electricidad en los sectores de transporte y manufactura, fundamentalmente, ¿no? En reemplazo de calor. Y bueno, y ver, digamos, qué efectos podrían tener sobre el Producto Interno Bruto y los niveles de empleo, como mencioné, ¿no? Aquí, digamos, en este cuadro son simplemente, digamos, los supuestos de elasticidades de energía y trabajo, digamos, elasticidades producto-energía y producto-trabajo para cada sector económico. Como bien decía por ahí Héctor, o sea, estos valores son tomados, digamos, de las propias matrices de insumo-producto que publica el INEGI. Algunos valores son faltantes y los tomamos nosotros de la literatura digamos, los ponemos allí, ¿no? Para poder completar el trabajo y utilizar justamente estos sectores económicos que son los que se toman del sistema de clasificación de industrias de América del Norte, ¿no? El NAICS Code que figura ahí. Y por supuesto también usamos, digamos, es el criterio, digamos, que sigue el INEGI para calcular la matriz de insumo-producto, justamente, ¿no? La próxima, Fernando.
Gracias. Allí, digamos, ya va yendo a los resultados del impacto de cambio en el empleo y Producto Interno Bruto, lo que vemos son comparaciones de los años 2035 y 2050 con respecto al año base, que era el 2018, ¿no? Entonces, en la fila de arriba, por ejemplo, para el año 2035, vemos que el cambio con respecto a 2018 sería un crecimiento del PIB del 55% versus el 84% en un escenario o en el otro. Eso nos da una diferencia de 28%. Y en la segunda línea, digo, por si esas magnitudes se le hacen muy grandes, ahí llevamos a tasas anualizadas, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un crecimiento del 2%, digo, en un escenario relativamente promedio, o sea, no es descabellado ni muy optimista ni pesimista, digamos, versus el contraste de un escenario verde que nos permitiría un crecimiento de casi un punto porcentual adicional anual, ¿no? Lo cual sí hace una diferencia grande. Y cifras relativamente similares podemos observar en las tres columnas del lado derecho, ¿no? Lo que sería el empleo, ¿sí? Y esos mismos análisis, digamos, se repite para el año 2050, ¿sí? Ahí inclusive la mayor penetración de energías verdes harían posible todavía un salto de crecimiento más alto, ¿no? Entonces, yéndonos a la última línea, ¿no? Veríamos que la diferencia entre crecimiento en términos de tasas anualizadas, todavía la brecha se hace más grande, ¿no? Y la diferencia del producto sería de 1.20%, ¿no? Mientras que el empleo sería 1.15% mayor, ¿no? Esto medido en cantidad de horas trabajadas o incluso podría ser de número de personas empleadas, ¿no? No tenemos aquí medido, digamos, los precios del empleo, le hace salario y demás, pero obviamente, digamos, tendría un impacto por ese lado también, ¿no? Fernando, por favor, la próxima. Ok, y bueno, ya para cerrar, veo que estamos quizá un poquito pasados de tiempo. Aquí, bueno, lo que decimos nosotros es que la actual administración asumió, digamos, en diciembre del 2018 y desde entonces, digamos, ha apuntado a tratar de generar mayores ingresos en la compañía eléctrica nacional, ¿no? y a recuperar en cierta forma el control del mercado eléctrico, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, las inversiones existentes en energías renovables han sufrido ciertos retrocesos a través de distintas disposiciones que ha tratado, digamos, de implementar la Secretaría de Energía. Y bueno, en ese sentido, digamos, el sentir general, digamos, que tienen los actores del mercado es que la voluntad política quizás no favorece, digamos, al desarrollo de las energías verdes, ¿no? Sin embargo, digamos, las fuentes de energía renovable todavía están logrando avances importantes como fuente de energía muy competitiva. Y bueno, creo que la mayoría de los analistas y actores de este sector esperarían que esta tendencia continúe a mediano y largo plazo, ¿no? Nosotros lo que hacemos en este trabajo es desarrollar un marco económico para proporcionar información sobre los efectos económicos y por supuesto también como corolario los efectos ambientales que tiene promover la industria de las energías renovables. Y bueno, y el resultado principal, que ya lo vimos recién, indica que mantener la política de status quo de la actual administración, que prioriza la generación de electricidad por parte de la CFE, sí, digamos, quizás logre mejorar temporalmente los ingresos, pero no lograríamos desarrollar todo el potencial que tenemos en las energías renovables, ¿no? Entonces, si nos vamos, digamos, al otro escenario, llamémosle contrafáctico, de un escenario de desarrollo mayor de las energías verdes, ahí sí lograremos crecimiento económico y los niveles de empleo serían sustancialmente más altos, ¿no? Y por supuesto, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero se verían reducidas de forma muy, muy significativa, ¿no? Entonces, resumiendo, digamos, el escenario verde
nos proporcionaría, digamos, mayores niveles de bienestar, tanto en lo económico como por el lado ambiental, ¿no? Y bueno, ahí cerraríamos entonces la presentación nuestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, equipo del CIDE. Ahora me gustaría pasar a la sección de reflexiones. Aquí me gustaría darle la palabra al maestro Daniel Chacón. Él es ingeniero industrial con opción química por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Cuenta con 2 maestrías por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, una en ingeniería ambiental y otra en gestión pública aplicada, de la que se graduó con honores. Es miembro fundador y director de Energía de Iniciativa Climática de México, donde tiene la responsabilidad de identificar necesidades y prioridades de políticas públicas, comprender el contexto de la política climática y la información técnica relacionada con las emisiones y el potencial de mitigación en el sector energético de México. Como director de energía, ha participado en el diseño y promoción de instrumentos legales claves del sector energía, entre los que se destaca la Ley de Transición Energética. Es el creador del mecanismo financiero Hogares Solares, el cual permite recanalizar el subsidio eléctrico residencial hacia la dotación de sistemas fotovoltaicos distribuidos en las viviendas, así como el concepto de ejido solar, que busca la promoción económica de los ejidos mediante instalaciones solares, asegurando la compra de su energía mediante contratos con los gobiernos estatales. Es miembro y secretario del Consejo de Cambio Climático, cuya existencia está mandatada en la Ley General de Cambio Climático, y tiene la facultad de asesorar a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Es autor, coautor y coordinador de diversas publicaciones, reportes y artículos en materia de cambio climático, energía y electromovilidad. Adelante, maestro Chacón. Gracias, Fer. Bueno, yo nada más quisiera hacer un poquito de reiterativo en el caso de los agradecimientos. Alguien que se nos está pasando un poquito y que ha actuado a través de Agora es la Fundación Aspen, que también incluye de alguna manera otra organización llamada CROX. Los fondos en buena medida para este estudio provinieron de esas 2 instituciones. Los resultados que nos muestra ahora el CIDE, de alguna manera ya los conocíamos. Es decir, si el resto del mundo está cambiando energías renovables de manera tan dinámica como se está viendo hasta ahorita, pues no es porque, y tenemos que reconocerlo desgraciadamente, los países en el mundo estén constituidos por ciudadanos que les gusta abrazar los árboles. En realidad es una opción mucho más ventajosa desde el punto de vista económico. El panorama de una transición de esa naturaleza hace 20 años era verdaderamente pesimista porque los costos de las energías renovables eran muy altos entonces. Afortunadamente, en estos últimos 20 años, la evolución de los costos ha sido extremadamente favorable, y la adopción por tantos países, instituciones, organizaciones, empresas de las energías renovables, que lo estamos viendo en México incluso en estos días tan complicados que tenemos, nos demuestra que es una opción que beneficia particularmente las economías de todos los que intervienen ahí. Y si beneficia las economías de todos estos componentes de la sociedad, pues seguramente que beneficia a la sociedad. Las diferencias que se muestran en los 2 escenarios que se analizaron son enormes, y bastaría eso para tener una opción y adoptar una decisión en ese sentido. Eh, Esperemos que suceda. La verdad es que ante la obviedad de todo lo que está pasando, ante la obviedad de resultados como los que nos presenta este estudio hecho por el CIDE, y donde ICM ha colaborado eh, proporcionando los datos y las bases de datos de todos esos elementos, y también en ese sentido reconocerle al doctor Luca Ferrari su contribución también con datos del sector de oil and gas. Eh, Nosotros estamos dándonos simplemente una reafirmación de lo que todo el mundo ya sabe.
En ese sentido, con un herramental técnico de alto nivel, el CIDE ha podido demostrar a través de su estudio que lo que se tiene ahorita es perfectamente factible, que lo que nos decían y nos siguen diciendo los acontecimientos en el resto del mundo, nos reafirma esta factibilidad. Solo faltaría ir haciendo posible un diálogo para discutir todas estas cuestiones. Hemos tenido algún diálogo en los últimos meses y en los últimos 2 años que nos permiten visualizar que sí hay algo de aceptación de estas conclusiones en círculos oficiales, pero necesitamos hacer más. Y ahorita la prioridad para ICM es llevar este mensaje a los gobiernos estatales para que a través del conocimiento de los números que aquí se muestran y de las reflexiones que aquí se hacen, puedan entonces ellos mismos continuar este proceso de descarbonización de la economía. Estamos teniendo una especie como de pausa, pero esa pausa nos va a hacer la tarea bastante más retadora porque tenemos que recuperar el tiempo perdido más adelante. El entusiasmo que muestran los gobiernos estatales por ante esta nueva evidencia o ante esta evidencia ya conocida, hace ver que el camino correcto ahorita tenemos. Daniel. Se congeló Daniel. Sí, se congeló. Déjame enviar un... Podemos pasar con alguien más y regresamos con Daniel tal vez cuando recupere su conexión. Sí, claro. Bueno, presento con ustedes también al maestro Philip Hauser, que ya dio el mensaje de bienvenida. Él es el responsable de las políticas energéticas y climáticas globales y coordina las actividades de Agora en América Latina. Antes de unirse a Agora, trabajó en Engie América Latina durante más de 10 años como vicepresidente de Transición Energética y Mercados de Carbono. Entre 2006 y 2008, trabajó con Ecosecurities y se enfocó en el desarrollo de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero con energías renovables, conservación de bosques y usos industriales de biomasa sostenible. Philip es licenciado en Química por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo y posee un máster en Administración de Empresas y Finanzas por el Instituto COPIT de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. Adelante, Philip. Muchas gracias. Entonces, mis reflexiones sobre este trabajo y su relevancia para los rumos de México. Primero, me gustaría recuperar algo que Daniel Chacoña ha dicho. Estamos presenciando en el mundo una corrida hacia el carbono cero. Pero eso no es una corrida que tiene como principal objetivo la cuestión ambiental. El objetivo que los países tienen es de liderar y construir los medios productivos del futuro, los fundamentos del bienestar económico del futuro. Entonces, cuando observamos que, por ejemplo, Alemania semana pasada ha adoptado la meta de carbono neutralidad 2045, esto viene con un gran plan de expansión de energías renovables, con un gran plan de transformación industrial y de transporte. Lo mismo vale para Europa con el objetivo de 2050, para China con el objetivo de 2060, pero también para países en desarrollo, como por ejemplo Indonesia. Entonces, no nos podemos perder en un dogma antiguo de que protección del medio ambiente es un costo o un obstáculo al desarrollo económico y social. Al contrario, es el nuevo norte que los países industrializados y cada vez más países en desarrollo están adoptando. Ahora, ¿qué es lo que un país necesita para poder salir adelante en esta corrida
al desarrollo sostenible. Para mí son 4 elementos. El primero es la vocación a las energías renovables. Un país que tiene la calidad, la diversidad y la cantidad de energías renovables como México, evidentemente va a tener una buena posición para prevalecer en este juego competitivo global. Y lo que el estudio del CIDE muestra es exactamente esto. Aprovechando estos recursos que tienen bajo costo económico y bajo costo ambiental y gran potencial de generar empleo, México podría estar, digamos, liderando este juego competitivo global. Pero no es lo único. El segundo punto para que un país pueda, digamos, ganar este juego competitivo es la atracción de capital. Es evidente que una inversión en renovables es mejor que gastar en combustibles que se queman y se utilizan todos los años y al final no queda nada. Construir eólicos, líneas de transmisión solar es una inversión de beneficio en corto plazo y de largo plazo, pero demanda mucho capital. Y hay una fungibilidad entre capital y recursos renovables. Países como Alemania, que no tienen la calidad de energías renovables, pero que tienen capital, evidentemente también tienen su ventaja. Entonces es importante para México que entienda de que la atracción de inversiones es esencial para la construcción de este futuro. El tercer elemento también es importante, que es justamente la necesidad que estos beneficios que CIDE nos ha modelado, lo que llaman excedente del productor, excedente del consumidor, nada más son de que mayores ganancias o reducciones. Entonces, beneficios económicos. El mercado, un buen diseño de mercado es necesario para que estos beneficios económicos sean distribuidos de una forma equitativa en toda la sociedad para que la sociedad pueda aprovecharse. Y en este sentido quería dar un último mensaje. Estoy convencido, y lo observamos en muchos países, que las energías renovables son intrínsecamente democráticas. ¿Por qué? Es necesario y es la oportunidad de desarrollar estas energías en todos los territorios, en todas las regiones del país. Entonces, sobre todo también en regiones que hasta ahora no han tenido gran acceso a inversión. Y esta distribución de las inversiones en todo el país es una gran oportunidad de llevar desarrollo a estas regiones y hacer con que este efecto de creación de empleo que hemos visto aquí en el modelaje económico se traduzca en realidad a empleos, a beneficios económicos distribuidos en todo el país. Esto para mí es el principal mensaje que está atrás de este estudio y está fuera de cuestión de que México tiene una posición muy favorable en energías renovables y ahora la cuestión es cómo desarrollarlos en beneficio de la economía, en beneficio de la sociedad y para mejorar la posición del país en este juego internacional en dirección a una corrida de neutralidad climática. Gracias. Muchas gracias, Philip. No sé si el maestro Daniel Chacón está disponible para que pueda terminar sus reflexiones. Sí, muchas gracias, Fer. Una disculpa muy grande de parte de Teléfonos de México a todo el auditorio porque me cortaron el internet. Es una situación complicada aquí en el norte por las lluvias tan intensas que tuvimos hace unos días. Pero finalmente lo que yo quisiera nada más realzar es que este estudio nos demuestra lo que todo el mundo ya sabíamos, pero nos lo muestra con los números y realidades mexicanas que con mucha
facilidad se pueden debatir, revisar, etcétera, y que pudiera ser en un momento dado un instrumento de decisión. Yo creo que ir contra la corriente del mundo en términos de descarbonización de la economía, como ahorita está sucediendo en México, no es algo que se pueda sostener durante mucho tiempo. Van a existir presiones por todas partes para cambiar esa intención. Y pues todos los que estamos aquí estamos recabando, recopilando información que pueda servir para esa toma de decisiones que en algún momento se tendrá que hacer. Y aquí termino yo mi reflexión, reiterándoles una disculpa por el corte de la transmisión. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por la reflexión. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, que ya vi que tenemos muchas preguntas. Entonces, solo si me permiten compartirles el resumen ejecutivo del documento, se los voy a... Espero que se... A ver, porque es la primera vez que hago esto. No sé si poniéndolo aquí en el mensaje... No, bueno, sí, me agradecen poderme compartir sus correos y yo poderlo compartir a sus correos este estudio, lo agradecería mucho, porque no se puede por este momento. Entonces, iniciaríamos con la sección de preguntas y respuestas. Vamos a empezar. Voy a tratar de irme en orden como lo han, como se han escrito, ¿no? Algunas se han ido contestando La primera, ahí mismo en el chat y otras están abiertas, pero ya amablemente algunos de los conferencistas han ido contestando algunas, Fer. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, el primero es, el modelo está basado solo en el mix de la toma de energía primaria para crear transportadores de energía como la electricidad basada en la generación de esta. ¿Cómo están contemplando disminuir el uso de hidrocarburo gaseoso, entre paréntesis gas natural, siendo que en México el 60% tiene plantas que usan esta energía primaria? La pregunta es de Ramsés Pech. Sí. Fernando, a mí me gustaría hacer un comentario general viendo las preguntas que se han hecho, que hemos Adelante. recibido, y que creo que aborda, digamos, parcialmente esta pregunta que mencionas, ¿no? Digamos, el modelo aborda los fundamentos económicos, digamos, del desarrollo basado ya sea en energía fósil o en energía verde. Y en este estudio, lo que hacemos es utilizar un modelo que, digamos, en la literatura de modelación de este tipo de desarrollo o de evolución de sistemas energéticos, se encuentra como en medio de modelos muy técnico-económicos, digamos, y modelos más de equilibrio general computable. El nuestro lo que hace es asumir, digamos, dos vías de desarrollo en el que tienes empresas maximizadoras de beneficios, tanto en el desarrollo de energía fósil como el desarrollo de energía verde. Entonces, ese es un gran supuesto, porque he visto muchas preguntas ahí que hablan de que CFE no es necesariamente maximizadora de beneficios, digamos, ¿no? Puramente, digamos. Puede tener algún otro tipo de objetivos o de intervención, digamos, que hace que este supuesto fuera demasiado heroico, digamos. Lo cual, digamos, creemos que en nuestro estudio estamos dando como un benchmark de esta diferencia entre desarrollo verde, digamos, y desarrollo con energía fósil. Obviamente que si la empresa estatal no es capaz de tener este desarrollo, la diferencia creemos que sería más importante, más dramática, ¿no? Entonces, ese es un primer comentario que quería hacer para abordar varias de las preguntas que se están haciendo. No sé si Héctor y Pedro tuvieran algún comentario más específico.
Perdón, no encontraba el micrófono. Bueno, pues si hay preguntas bien, algunas muy específicas, como por ejemplo la del uranio. No está incluido como energía renovable, ¿no? Sí está incluido como energía limpia, pero ya la segunda parte de la pregunta sí la verdad no la contemplamos, no sé, la verdad pues no soy muy experto en el tema, sé que es un tema de seguridad nacional, todo el asunto de nuclear, entonces no sé qué avances realmente puedan haber, no sé si alguno de mis colegas aquí en el grupo sepa un poco más sobre el tema de energía, el futuro de la energía nuclear en México, ¿no? Por ahora el modelo más o menos la mantiene, ¿no? Sobre todo en el escenario 4T. Muy bien. Me gustaría pasar a esta segunda pregunta igual importante que dice, actualmente en México hay más de 33 millones de automóviles de pasajeros y solo no hay más de 2,000 vehículos eléctricos puros y más de 80,000 tipo híbridos que consumen combustibles fósiles. El modelo, ¿cómo contempla que aumentará el uso de carros? El modelo, ¿cómo contempla que aumentará el uso de carros ante la falta de manufactura actual en México y en el mundo de carros eléctricos? Philip, no. Sí, muchas gracias. Me parece una pregunta muy interesante porque estamos en la producción o en el desarrollo tecnológico de las baterías, de los automóviles movidos a baterías y su producción. Estamos al inicio de un desarrollo exponencial. Estamos observando que grandes montadoras se están posicionando de forma muy fuerte. Volkswagen, por ejemplo, ha anunciado que va a producir su último automóvil movido a combustibles líquidos en el 2035. Entonces, yo creo que ese próximo segmento industrial que va a transformarse de una forma muy profunda. Y entiendo, pero no soy especialista, que México tiene una industria automovilística muy importante y también de piezas que van a exportar, que tenemos una industria automovilística de América del Norte. Y me parece que la transición o la transformación de esta industria no solo es una cuestión de electrificación, sino es estratégico para mantener esta industria en México. Sabemos que China tiene una gran apuesta en la industria de los automóviles eléctricos y yo creo que sería poco aconsejable que México deja este mercado con gran potencial de futuro a China, a Europa, a Estados Unidos, sin movilizarse para también ocupar por lo menos el espacio que ya tiene, transformar el espacio en la industria automovilística que tiene hoy para un futuro o ojalá hasta crecer y conquistar nuevas actividades en este nuevo segmento tan promisor. Entonces, sí, estoy de acuerdo con el diagnóstico que hoy la electromovilidad en México es incipiente, pero justamente por esto creo que la política de la transformación de los automóviles en México no solo es una cuestión de utilizar energía eléctrica renovable, que es más barato que el combustible fósil, pero también de posicionarse en una industria que genera muchos empleos a largo plazo. Gracias. Fernando, Muchas gracias, Philip. Si me permite Adelante, Pedro. Sí. Gracias. No, efectivamente, digamos, es algo a tener en cuenta, pero digo, para dar la respuesta en corto, digamos, de cómo nosotros lo incorporamos al modelo, luego Héctor me apoya, pero realmente, digamos, como bien mencionan ahí, digamos, es tan irrisoria la cantidad de automóviles eléctricos que tenemos aquí, incluido, digamos, incluso los híbridos, ¿no? que todavía consumen combustibles fósiles, que realmente no es posible modelar
en paralelo y de forma separada, digamos, la evolución del mercado en sí. De hecho, como docente, digamos, el profesor Héctor está dirigiendo una tesina, digo, lo comento, de un alumno aquí del CIDE que justamente está tratando de modelar cómo, digamos, impactaría la evolución de la industria de autos eléctricos en México, ¿no? Y por ahí los drivers que entienden, digamos, en ese mismo modelo, tienen mucho que ver con el lado de la demanda, fundamentalmente, ¿no? En realidad, creo que el principal socio comercial que tenemos, que es Estados Unidos, o sea, ya está comenzando a demandar vehículos eléctricos. Entonces, digamos que el cambio va a venir endógenamente, ¿no? O sea, las propias empresas de automóviles, las plantas que tenemos aquí en México y las autopartistas, por supuesto, van a impulsar, digamos, el desarrollo de ese mercado, porque ya están viendo, digamos, que la demanda va hacia ese lado, ¿no? Pero yendo al modelo nuestro, o sea, realmente no hay manera de incorporar las especificidades del mercado de autos eléctricos en sí. Simplemente lo que nosotros hicimos en nuestro modelo es tomar como un cambio exógeno, y perdón por la jerga para aquellos que no son, digamos, de la formación, digamos, de economista, pero exógeno en el sentido de que simplemente consideramos, digamos, que la demanda de electricidad del sector, en este caso de autos eléctricos, va a crecer, o sea, se va a ir desplazando hacia la derecha, si la ven en un gráfico, ¿no? O sea, se va a ir creciendo, mientras que la demanda de combustibles fósiles para ese mercado va a ir decreciendo, ¿no? O sea, simplemente es un ajuste en donde se incorporan esos movimientos, ¿no? Una crecida de la demanda de electricidad para este mercado en particular y una contracción de la demanda de combustibles fósiles justamente porque están siendo sustituidos por la electricidad, ¿no? O sea, en ese sentido es simplista, pero bueno, es un modelo que tiene riqueza por otro lado, ¿no? O sea, eso es lo que tienen por ahí los modelos económicos y los modelos en general, ¿no? O sea, si fueran una representación exacta de la igualdad, de la realidad, perdón, serían miles y miles y miles y miles de ecuaciones y parámetros, ¿no? O sea, sería imposible. De alguna forma, digamos, tenemos que abstraernos y simplificar si queremos ver y focalizar en otras cosas, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Bueno, me gustaría pasar a estas preguntas de Ramsés. Dice, en el modelo contemplarán las nuevas tecnologías de captura de gases y calor que darán oportunidad a la industria de seguir usando combustibles fósiles no solo para generar electricidad, sino en los precios de refinación y extracción de hidrocarburos, ante la nueva diplomacia ambiental en México que requiere para estar alineado a los nuevos objetivos de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y calor. Sí, bueno, ese elemento de la captura de carbono no está contemplado en nuestro modelo. Sería, digamos, un elemento que podríamos considerar en una versión futura, digamos, ¿no? Digamos, aquí habría que ver que el uso de este tipo de tecnologías de captura de carbono, pues implicaría probablemente un incremento, entre comillas, de menores emisiones de tecnologías fósiles, digamos, ¿no? Y ahí habría que, digamos, calibrar el estudio para ver cuál sería el efecto de este tipo de tecnologías. Yo creo que, digamos, este asunto de lograr un objetivo net zero, ¿no? O sea, cero neto en materia de emisiones, debe de contemplar pues la combinación de ambos asuntos, pero sí no utilizar, yo creo que esa tecnología de captura de carbono como un pretexto para seguir incrementando la energía fósil, ¿no? Y ese elemento sí es un elemento interesante estudiar, que sí en este estudio no lo estamos todavía incorporando. Tal vez si yo pudiera complementar esta pregunta.
con algunos resultados que nosotros ya hemos obtenido en estudios semejantes en Europa, sí, el CCS tiene un papel importante, pero hay que observar que el CCS en el sector energético, en el primer momento, aumenta el costo de las soluciones fósiles. Y como hemos observado en el estudio del CIDE, especialmente en el caso de México, las energías renovables son muy baratas. Entonces, solo por el hecho de que son mucho más económicas, ya notamos de que aumentar el costo de la opción fósil, agregando el CCS, que es ineficiente energéticamente, tiene un costo adicional, probablemente no nos va a generar un beneficio económico, nos va a generar un costo adicional. Lo mismo, de cierta forma, es verdad para la energía nuclear, que nos ha mostrado que en el mundo está muy caro, 80, 100, 120 dólares, en cuanto en México estamos hablando de 20 a 30 dólares por megavatio de energía renovable. Entonces, es importante entender que eólica y solar no solo son neutrales en emisiones, sino simplemente son las energías más atractivas, más competitivas, aún más si combinado con hidroeléctricas y bioenergía. Pero sí hay un potencial muy interesante para el CCS cuando es el CCS combinado con bioenergía, lo que hoy se comenta el BECCS, ¿no? Donde el CO2 biogénico es destinado a un secuestro geológico permanente, porque esto es una medida que reduce el cambio climático que ya se ha iniciado, que nos permite compensar emisiones que no son reducibles. Y en el momento estamos observando que se está formando un mercado global para este tipo de medidas, y como México tiene mucha energía renovable, biomasa, yo creo que México podría sí ser un país que participa activamente en este mercado, generando beneficios económicos, utilizando este formato de CCS, el uso bioenergético en la industria y después el almacenamiento permanente de este CO2 biogénico. Aquí sí creo que hay una gran oportunidad, pero no veo que el CCS sea una solución para extender el uso de combustibles fósiles porque ya no son más competitivos. Gracias. Ahí Muchas quisiera, gracias. Fer, Adelante. Sí. agregar nada más que una alternativa al CCS es el hidrógeno. Y se está hablando ya de hidrógeno de manera bastante más intensa, porque tiene un grado de factibilidad probablemente mejor. Todavía está caro, pero para procesos industriales de alta temperatura, como acero, cemento, y otros, vidrio, la opción sería generar hidrógeno verde para poder atender esos mercados. Entonces, es muy probable que el uso de la captura de carbono se vea cada vez más disminuido, cuando menos en términos de su aspiración, ante el avance que pudiera darse el hidrógeno. Y aquí me callo, gracias. No, muchas gracias, Daniel. Bueno, tenemos un comentario de Elías Frey. Dice, si bien la voluntad política actual no favorece a las energías renovables como se debería, ello es en empresas privadas, el 15 de junio del 2021 hubo una primera muy buena señal de apoyar a las energías renovables si se despliegan desde entidades estatales, cuando el presidente Andrés Manuel le solicitó al gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, realizar un proyecto piloto de campo solar fotovoltaico en Sonora. Por tanto, propongo que usemos a Sonora para implementar un proyecto piloto en el que pongamos en práctica los resultados de este valioso estudio, y me ofrezco para realizar la gestión ante el gobernador electo y de coordinar en su momento el proyecto piloto de manera local. Muchas gracias, Elías, por el ofrecimiento. Esta pregunta la había puesto Rosa María en el chat también, pero la hago ahorita aquí en el foro. Mencionaba,
¿No creen que sería conveniente incluir la disponibilidad real de recursos renovables en México, así como la combinación de fuentes de energía renovable de acuerdo a su precio y factor de planta? También los precios que usan para los combustibles fósiles son exageradamente bajos en comparación con los reales de producción por CFE. Y me sigo con la pregunta. En realidad, la dominancia de CFE no aumenta las ganancias del gobierno, sino las pérdidas, porque el costo de CFE es mucho mayor que lo que pueden cobrar los usuarios y casi el 90% del costo subsidiado. Llega casi 1% del PIB la pérdida por los altos costos de producción de energía de CFE. Se está subsidiando y pagando con nuestros impuestos la ineficiencia de la comisión. Adelante, les paso la palabra. Sí, gracias Fernando y gracias Rosa. Yo un poquito le había comenzado a responder en el chat, creo que no es, hay como 2 chats, ¿no? Por ahí me pierdo un poquito. Digo, sí, efectivamente, por supuesto que usamos, ¿no? En el modelo, quizás no lo presentamos aquí a la disponibilidad de recursos, ¿no? Tanto eólicos, solares, biomasa, etcétera. Y ello, digamos, en cierta forma genera, ¿no? el mix de energías renovables y demás, ¿no? En cuanto a capacidad que creemos que tiene el país y, por supuesto, la potencial, ¿no? Eso sí lo tenemos, digamos, contemplado. Respecto a los precios, sí, o sea, no olvidemos, digamos, de que estamos hablando de proyecciones a largo plazo, ¿no? Al año 2050 y demás. Ahí, por ejemplo, en el caso de gas natural, utilizamos algunas proyecciones, y como fundamentalmente el gas natural es importado, ¿no? De Texas y del norte en general, utilizamos proyecciones de la EIA, ¿no? La Energy Information Administration de Estados Unidos, que avisoran, digamos, en realidad caídas del precio del gas natural, por ejemplo, ¿no? Por abundancia del recurso y demás. Pero digo, así todo, con eso, digamos, el contraste entre los resultados del escenario verde y los resultados del escenario 4T son grandes, ¿no? Entonces, inclusive podrían ser todavía más diferentes los resultados y ampliar la brecha, ¿no? Y por último, sobre las cuentas de la CFE y sus balances financieros y demás, sí, no, efectivamente, o sea, nosotros no estamos dando el mensaje de que bajo el esquema, digamos, que intenta impulsar la administración actual, van a mejorar las cuentas de Pemex y la CFE. Simplemente, o sea, quizá lo expresé mal yo, pero la idea era, digamos, que el gobierno impulsa, digamos, las medidas que ha venido tomando, utilizando, digamos, ese argumento, tratando de justificar las políticas que hace. No necesariamente compartimos, digamos, el diagnóstico y mucho menos, digamos, los resultados de eso, ¿no? Entonces, como bien dices, o sea, los distintos segmentos, digamos, de la cadena de valor, hay distintas cosas que están pasando, ¿no? O sea, como bien dices, pérdidas quizás en la parte de generación, pero hay ganancias abultadas en la parte de transmisión y luego en distribución ya sabemos, digamos, que las tarifas reguladas están súper subsidiadas en el caso, digamos, de usuarios residenciales, agrícolas, etcétera. Y efectivamente, digamos, las cuentas no son tan claras, digamos, ¿no? De que impulsando la nacionalización de los recursos y de la generación, etcétera, se van a lograr esos objetivos, ¿no? Y en detrimento de las energías renovables. O sea, nosotros no compartimos ese diagnóstico inicial siquiera. Simplemente ahí lo que mencionamos en la presentación es que como que esa es la bandera en defensa, digamos, de esas políticas. No sé si queda más claro ahora. Sí, muchísimas gracias, Pedro. Me gustaría añadir el comentario del doctor Adrián. Dice, otro elemento que debiera incorporarse en una futura etapa de este estudio, además de la comparación de costos nivelados, es hacer un esfuerzo por cuantificar en términos económicos las externalidades por impactos en la salud asociados con las emisiones de las plantas termoeléctricas que operan con carbón y combustóleo. ICM está trabajando el tema de impactos a la salud en colaboración con el INSP. ¿No? Muchas gracias, Adrián.
También hay dos preguntas. Uno, el de intermitencia de energías renovables y de eficiencia energética, que Philip, te paso la palabra para contestar estas preguntas. Sí, muchas gracias. Creo que son dos preguntas relacionadas que merecen una buena respuesta. La cuestión de la intermitencia de las energías renovables muchas veces está siendo colocada como si fuera un obstáculo a la descarbonización. Y hay que reflexionar un poco mejor sobre esto. La primera cuestión es que un país como México, en diferencia a Alemania, donde yo vivo y trabajo, tiene una calidad, diversidad y una abundancia de energías renovables que compensa mucho este problema. Si hay la posibilidad de distribuir de forma regional el solar y eólico, que son los más variables, complementarlo con hidroeléctricas que tienen una flexibilidad extraordinaria y aún más combinarlo con geotermia y con bioenergía, el problema se reduce mucho. La segunda solución es el aumento de la electrificación. Hoy, en el medio global, apenas 20% de nuestro uso energético es energía eléctrica. Lo que estamos discutiendo ahora es aumentar esto a 40, 50%. Quiere decir que la energía eléctrica tiene un gran futuro. Todas las compañías que trabajan con energía eléctrica, CFE, privados, son necesarias para hacer las inversiones para que la energía eléctrica renovable sea dominante. Y una vez que la energía eléctrica es dominante en transporte, en industria, en usos domiciliares, donde hoy todavía utilizamos las energías fósiles, también surgen nuevas soluciones de flexibilidad. Flexibilidad del lado de la demanda. Entonces, claro que es una transformación profunda del sistema, claro que necesitamos nuevos mecanismos de mercado, inclusive soluciones digitales, pero aplicándolos vamos a tener un servicio energético que es más barato, más flexible, más inteligente y con mucho más servicio. Y eso es el punto de la eficiencia energética, también mucho más eficiente, porque un auto eléctrico no solo anda sin emisiones de poluentes locales y sin CO2, consume más o menos un tercio de la energía que necesita un auto de combustión interna. Entonces, la electrificación es una extraordinaria medida de eficiencia energética. Lo mismo vale en industria, donde las bombas de calor permiten de generar calor para procesos con mucho mayor eficiencia. IRENA nos muestra de que este camino de electrificación es capaz de atender la demanda energética de una mayor población en 2050, con un crecimiento económico correspondiente, con menos energía de lo que estamos utilizando hoy. Porque la verdad es que las energías fósiles son sumamente ineficientes. Sustituyéndolos con energía eléctrica renovable, el gaño de eficiencia muchas veces es de 50 a 200%. Gracias. Muchas gracias, Philip. Gracias por la reflexión. Me gustaría pasar a la pregunta de Rocío Vargas. Ella dice, buen día a todos. Este es para todo el panel. A partir de este estudio, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Existe un plan de acción para la transición? ¿De qué manera las empresas privadas pueden sumarse a impulsar esta transición? Abro el foro con los panelistas. Hay un gran silencio aquí sobre la reflexión de cuáles son los siguientes pasos. Yo quiero volver a algo que ya he dicho en el pasado.
en mis palabras de apertura. Ahora tenemos un resultado científico, tenemos un resultado de modelaje económico que nos muestra que la hipótesis que esto sea un buen camino para el desarrollo económico y social de México es válida. Yo creo que con esto ahora cabe el paso más complicado aún. Hay que tornar este hecho, estas informaciones, a algo que sea reconocida, comprendida por la sociedad o por lo menos por actores que son responsables para la definición de una política de Estado. El desarrollo económico, el desarrollo equitativo de la sociedad, la política industrial y la política climática son elementos esenciales de cualquier política nacional. Entonces, la pregunta que yo tengo, y no la puedo responder porque soy un observador, digamos, de fuera del país, la pregunta es de cómo manejar el diálogo, la campaña informativa que puede llevar estas realidades, verdades técnicas y económicas para la discusión política, para la discusión en la sociedad, para que la sociedad se movilice en dirección a esta visión de que hay una opción, hay una posibilidad para un futuro mejor y más sostenible para la sociedad mexicana. Muchas gracias, Philip. También aquí me gustaría agregar que uno de los objetivos de este trabajo, adicional al trabajo que se hizo de modelación, es crear una serie de recomendaciones para introducir en el debate en el país la necesidad de un plan de crecimiento verde, ¿no? Entonces, esto se verá reflejado en el documento final, que justo está en proceso de edición y que estamos impulsando, ¿no? Este concepto de recuperación que además ha tomado una gran fuerza después bueno, ante la pandemia, ¿no? Que son herramientas que hemos entendido que necesitamos una forma diferente de ver el desarrollo económico y esto se puede dar a través de estos planes de crecimiento verde, ¿no? Entonces ese es el siguiente paso inmediato, ¿no? Introducir este debate con la opinión pública, ¿no? Y a ver. Hay una pregunta de Joel Vázquez. Dice, ¿qué medidas fiscales vigentes en México identifican que impactan positiva o negativamente el proceso de transición energética? ¿A alguien le gustaría responder esta pregunta? Bueno, el comentario que haría ahorita es que en principio no abordamos ese tema en cuanto a medidas fiscales, digamos, que pudieran de alguna forma incentivar el uso de energías renovables. Podríamos, digamos, hacer una versión futura en el que estudiáramos ese tipo de elementos, pero digamos, digamos, requerir un análisis más complejo el poder definir o dar una respuesta a este elemento de intervención fiscal, ¿no? Por parte del agente público. Eso es lo que podría decir en un principio. No sé si Pedro o Héctor tengan algún otro comentario. No, exacto, ¿no? Efectivamente, digamos, el modelo, como decía hace un rato, ¿no? O sea, dependiendo con qué lado de la manta, de la frazada tratemos, digamos, de cubrirnos, siempre deja descubierto alguna otra parte, ¿no? Probablemente, como mencionaba hace un rato, digamos, quizás si logramos combinarlo al modelo que es tan rico en el lado del detalle del sector energético en particular,
con elementos de un modelo más de equilibrio general computable. Digamos, ahora tenemos un híbrido, ciertamente, en el modelo, ¿no? Porque como presentamos, pudimos ver, digamos, impactos en variables macro, ¿no? Como el PIB, el empleo, etcétera. Quizá, digamos, detallar un sector gobierno, le hace, digamos, el sector entendido, digamos, como el sector que captura ingresos a través de impuestos o otorga subsidios y transferencias a los distintos sectores. Digo, yéndonos a ese detalle, probablemente podríamos incorporar algún esquema de incentivos o quizás subsidios, si es que hace falta, digamos, implementarlos. Yo creo que no en lo personal, pero digo, en mi opinión, para el desarrollo de energías renovables, ¿no? O sea, creo que se pueden optimizar muy bien los recursos con los que se tienen, y tratar de dejar, digamos, actuar al mercado, y creo que las señales serían muy claras, favorables hacia el desarrollo de las energías renovables, ¿no? Tanto en precios y avance tecnológico, creo que serían muy favorables, ¿no? Pero digo, si como dice Juan, quizá en una versión futura podremos tratar de incorporar esos otros elementos para modelar más explícitamente el sector público o el sector gobierno, y tratar de ver qué efectos, digamos, adicionales generarían, tanto para el bienestar como para el desarrollo económico, políticas de ese tipo, ¿no? De incentivos y subsidios. Pero por lo pronto, digamos, no está contemplado en la versión actual del modelo que les presentamos hoy. Aunque si me permites agregar un elemento más, es que, digamos, intuitivamente, si queremos ver cuál sería, por ejemplo, el efecto de un impuesto al carbono, ¿no? Nuestro modelo creo que está estableciendo una cota mínima de comparación entre el desarrollo fósil y el desarrollo verde. Un impuesto al carbono, pues, implicaría un costo mayor, digamos, del desarrollo fósil, y que implicaría, pues, un impacto todavía más dramático, yo creo, o mayor en cuanto a digamos, la conveniencia de desarrollar el escenario verde al fósil. Sí, exacto. No, de hecho, y sí, digo, a riesgo de ser simplista, digamos, por ahí lo más adecuado es llenar un pizarrón de ecuaciones y empezar a mostrarle, pero creo que no es el objeto de la reunión de hoy, ¿no? Pero sí, digo, efectivamente hay atajos y maneras sencillas, como dice Juan, de incorporarla a nuestro modelo, ¿no? O sea, si pensamos en una situación de equilibrio, en donde un precio de carbono, en definitiva, lo que termina haciendo es incrementar, digamos, el costo de las energías fósiles, evaluado por sus factores de emisión de cada combustible y demás, que en definitiva, digamos, generan emisiones, y bueno, y con eso agregar como un sobreprecio. Digo, esa sería una implementación sencilla, que se puede, digamos, agregar relativamente fácil al modelo, ¿no? La intención, digamos, de la presentación de hoy no era por ahí abrumarlos con 200 escenarios alternativos, ¿no? Y darle sensibilidad al modelo y plantear qué pasaría con un impuesto de tanto, un impuesto de tanto, y sin el impuesto, y con el subsidio, sin el subsidio, sino era como un modelo más general, más básico, pero del cual, digamos, se le pueden agregar muchísimos ingredientes y condimentos para tener más riqueza en los resultados, ¿no? Eso estamos absolutamente conscientes. ¿Puedo añadir algo? Ya, pues no lo hicimos en este estudio, pero sí hemos, Juan, Pedro y yo, por separado, también hemos hecho otros estudios, digamos, hablando de a la pregunta específicamente. Por ejemplo, los subsidios eléctricos, sí, pero el subsidio eléctrico, ¿no? Como también Daniel lo ha comentado mucho, perjudica mucho en la parte de transición energética a la generación distribuida, porque digamos, en un trabajo que hicimos recientemente con Pedro y Juan, les mostramos cómo distorsiona totalmente las inversiones de los usuarios en este tipo de tecnologías, y obviamente también en eficiencia energética, que es una parte importante de la transición energética. En otro estudio, digamos, que yo hice para
para biometano en México, pues es algo que más o menos conocido, que el impuesto al carbono actual en México, a los combustibles fósiles, es muy bajo, ¿no? O sea, el efecto que tiene es muy recaudatorio y no, realmente no cumple con su objetivo primordial, debería ser más alto, ¿no? O sea, hablando de las políticas actuales que existen. Muchas gracias, colegas, por su participación. Ya estamos llegando al final. Me gustaría darles un minuto para que puedan concluir cada uno de los panelistas. Les paso la palabra, ¿no? Doctor Juan. Bueno, pues una vez más reiterar pues mi agradecimiento a las instituciones que colaboraron en este estudio. Perdón por mi ronquera, estoy un poquito afónico, pero bueno, el punto es que en este estudio pudimos lograr, digamos, establecer un primer modelo, digamos, que aborda de una manera, desde nuestro punto de vista formal, científico, el problema de comparar un desarrollo fósil contra un desarrollo verde, digamos, en nuestro país, ¿no? Estamos utilizando información, pues, que nos dio ICM, que son, que trabajamos con ICM, que, digamos, aborda la situación actual, real, en cuanto a generación fósil y renovable, y ir analizando desde el punto de vista de maximización de beneficios, desde el punto de vista de las empresas, pero también de maximización de bienestar social, qué camino era el más adecuado en cuanto a maximización de bienestar. Y pudimos encontrar de una manera formal y ponerlo como en blanco y negro este primer benchmark, digamos, de poder comparar ambos caminos y ver los beneficios de desarrollo de energía verde. Algo que se está obteniendo también en otros muchos países y es la tendencia internacional. Por supuesto, y como oímos todas estas observaciones, comentarios que se hicieron, pues el incluir elementos como la captura de carbono, como la eficiencia energética, generación distribuida, etcétera, serían elementos, así como elementos de política pública, serían elementos que podrían ayudar a, pues, digamos, enriquecer el estudio en un futuro. Entonces, muchas gracias de nuevo. Sí, maestro Chacón. Gracias, Fer. Por ahí había una pregunta sobre la intermitencia. Lo que tenemos que hacer es fijarnos cómo los países más adelantados, con mayor penetración de renovable, están manejando el tema de la intermitencia, que no es tanto una intermitencia, sino una variabilidad. Y muchas veces se ha usado este factor como pretexto para meter medidas de bloqueo para el desarrollo de las renovables. Eso lo vemos en el primero y en el segundo decreto que se sacaron por SENACE y por CENER, donde el tema de la seguridad energética y el tema de la calidad de la energía fueron los, vamos a llamarles así, los pretextos que se pusieron para de ahí justificar estas medidas de bloqueo de las energías renovables y de alteración del despacho. Entonces, es muy fácil. Echémosle un ojo a California. California es un estado vecino nuestro, viven muchos mexicanos y de origen mexicano en ese estado. En la página del organismo operador de California, que se llama CAISO, CASIO, podrán ustedes encontrar las trayectorias de las energías al momento en el que están sucediendo las cosas. Y ellos están manejando la parte de la intermitencia o de la variabilidad de una manera bastante efectiva, ¿sí? Es decir, cualquier situación
de variabilidad con las energías renovables se puede resolver. Tiene soluciones al alcance de la tecnología actual. No se trata de que los americanos por ahí tengan una tecnología avanzada, secreta y escondida de cómo manejar la variabilidad. Se hace con los equipos estándares, normales, y México lo puede hacer igualito. No hay ningún impedimento. De hecho, California tampoco es de los estados o de los territorios que tienen mayor penetración de renovables. Podemos ver Dinamarca, Alemania, el Reino Unido incluso, etcétera, que tienen mayor penetración de renovables que California. Sin embargo, California va en ese camino y las soluciones que está encontrando a la variabilidad son soluciones reales, prácticas y posibles, ¿sí? Entonces no nos dejemos engañar por el hecho de que las energías son intermitentes, el sol no brilla de noche, el viento no siempre sopla, etcétera, porque son pretextos, son pretextos. Hay soluciones técnicas, está demostrado, con una penetración de renovables muy alta, o lo queremos ver aquí en el vecino de al lado, California, cómo lo manejan, y es algo perfectamente posible. Entonces, ese pretexto no vale, y sin embargo, desgraciadamente, lo escuchamos a cada rato. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Philip. Bueno, para cerrar con 2 puntos. El primero punto, les agradezco mucho a todos que nos asistieron hoy y a todos que han trabajado, no solo el CIDE y Iniciativa Climática de México, pero tantos especialistas que han acompañado la implementación del proyecto. Para mí el proyecto es una determinación de rumbos, mostrando de que esta dirección es una dirección que ofrece oportunidad de desarrollo económico, de recuperación económica y de beneficios sociales. Ahora también hay una discusión sobre la implementación, que aquí hemos discutido sobre la variabilidad, sobre instrumentos fiscales. Esto, la verdad, es el timón que utilizamos para direccionar el país en dirección a este rumbo que hemos identificado. Y efectivamente es complejo y necesario que haya discusión sobre las medidas políticas, los instrumentos políticos que nos llevan a este futuro mejor. Pero antes de todo es importante para que la sociedad pueda mirar en dirección a este futuro de transición energética, de desarrollo sostenible, para que haya consenso, para que haya una voluntad colectiva, una política de Estado, de que esto sí es benéfico para el país y para la sociedad. Después podemos discutir los implementos de implementación. Muchas gracias, más una vez agradeciendo a todos y estoy feliz de tener este resultado y muy esperanzoso en relación a su implementación. Gracias. Muchísimas gracias, Philip. Pues me gustaría terminar este evento agradeciendo enormemente, bueno, la participación del consorcio en la realización de estos resultados, al equipo del CIDE, a Agora Energy Vende, al maestro Philip Hauser y al equipo de ICM que ayudó con la elaboración de las bases de datos. También este trabajo tuvo el valioso input de un grupo de trabajo de políticas energéticas, el cual nos ayudaron a retroalimentar, ¿no? Los resultados y la modelación que se vino desarrollando durante estos últimos meses para fortalecer, ¿no? la discusión de la importancia de la transición energética en miras a un desarrollo económico verde, ¿no? También, y también me gustaría agregar el apoyo de nuestro director ejecutivo, Adrián Fernández, que también fue un gran líder para la realización de este proyecto, ¿no? Y finalmente me gustaría terminar agradeciéndole a todos ustedes, asistentes,
por su participación en este debate. Muchas gracias por todas sus preguntas. Hemos tomado todos sus comentarios y todos sus correos electrónicos para enviarles la presentación y el resumen ejecutivo a sus correos, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias por su participación y que tengan una excelente mañana. Hasta luego.